La actuación de María Jesús Montero en el debate electoral ha desatado una importante crisis interna en el PSOE andaluz. La candidata socialista quedó acorralada por el resto de aspirantes, pero la mayor polémica llegó cuando, al referirse a la muerte de 2 guardias civiles en la costa de Huelva, calificó lo ocurrido de accidente laboral. Según publica Voz Populi, en el partido ya se da por hecho que Montero podría apartarse tras una eventual derrota electoral. Mientras tanto, el desgaste político y reputacional para el PSOE andaluz sigue creciendo, con numerosos dirigentes andaluces indignados por las palabras de la dirigente socialista. Varios diputados socialistas en el Parlamento andaluz han trasladado su desconcierto ante unas declaraciones que consideran impropias de una candidata a la presidencia de la Junta. La reacción también ha sido especialmente dura por parte de asociaciones y sindicatos policiales. En un comunicado, Jucil calificó de absolutamente intolerable que se reduzca lo sucedido a un simple accidente laboral. En términos similares se pronunciaron el Sindicato Unificado de Policía, JUPOL, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Confederación Española de Policía. Alguien a quien le importara un soberano bledo, alguien a quien no le importara un soberano bledo, es decir, alguien a quien le importara mínimamente la Guardia Civil, la policía, los españoles en general, nunca habría utilizado esa expresión, accidente laboral. No sé, se habría utilizado la expresión han muerto en acto de servicio, que es como murieron, ¿no? Estaban persiguiendo a delincuentes, no iban por la calle a tropezado, se han abierto la cabeza con el asfalto. Muestra un desprecio por parte de Montero, pues muy acentuado. A Montero le importa todo 3 narices. Me hace mucha gracia los comentarios de algunos dirigentes socialistas, comentarios por supuesto sotoboche, off the record, nadie sale a dar la cara, esto no es el Reino Unido, aquí los socialistas están todos agazapados, agachando la cabecita, no sea que la saquen y les caiga un palo del dirigente socialista de turno. Pero sotoboche dicen, tememos una espantada de Montero si hay malos resultados. ¿Qué tontería es esa? Primero, ¿va a haber malos resultados? Sí o sí, porque el Partido Socialista, sus posibilidades de poder ganar las elecciones son 0 y sus posibilidades de poder sumar una mayoría con los que tiene a su izquierda también son 0. O sea, en Andalucía no hay duda de ningún tipo. Entre PP y Vox van a sacar mayoría absolutísima y la única duda, bueno, solo hay 2 dudas. Uno, si Juanma Moreno saca o no él solo la mayoría absoluta y cómo de cerca se quede Vox del Partido Socialista. Pero vamos, el Partido Socialista va a perder, por tanto el resultado sí o sí va a ser malo. Y por tanto, Montero sí o sí se va a ir. A Montero la mandan ahí a hacer eso, pero bien que ha guardado su escaño en el Congreso. Para volverse, por supuesto, no se va a quedar en Andalucía. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Qué tonterías son esas? Eso está cantado. Ayer continuó la campaña. Dentro del PSOE, pues desconcierto brutal. Dentro del Partido Popular, pues intentando capear también alguna otra metedura de pata de algún miembro del partido, por ejemplo Alfonso Rueda, el presidente de la Junta de Galicia, que salió a alabar la gestión del antivirus por parte del gobierno Sánchez, es decir, salió a blanquear a Sánchez, mientras que el gobierno canario, del que forma parte el PP, acusaba al gobierno Sánchez de ocultar deliberadamente información sobre el contagio de un pasajero, información que ya era conocida en Cabo Verde, con lo cual pues se lanzan ese tipo de mensajes esquizofrénicos que, hombre, pues a la gente la desconciertan. Y por parte de Vox, pues repitiendo un poco la campaña que han hecho en las 3 elecciones autonómicas anteriores, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, que es con un Abascal y un Manuel Gavira que se patean toda Andalucía pueblo a pueblo para sortear el bloqueo mediático. Las 3 veces anteriores pues ha funcionado bien, esta vez
también está consiguiendo llenos Abascal en todos los sitios a donde va. Ayer, por ejemplo, en Córdoba. Y bueno, pues la única duda es ver cómo evoluciona el decantamiento de indecisos en esta última semana de campaña. Y el domingo 17 pues tendremos la respuesta. Por cierto, programa especial del Toro TV, dirigido por don Xavier Orcajo, a las 8 de la tarde. ¿Qué pasará? Pues no tengo ni idea. Ya les he dicho, las dos únicas incógnitas son mayoría absoluta de Moreno o Bonilla, sí o no, y cuánto de cerca se quede Vox del Partido Socialista. Todo lo demás pues es bastante previsible. Vamos a ver qué hacen los andaluces, cómo reaccionan a las últimas noticias que estamos conociendo, cómo reaccionan pues a las últimas campañas de Pedro Sánchez, por ejemplo, esto del antivirus, y cómo reaccionan a las últimas chorradas de una Montero que parece que está también un poquito en modo florentino, por favor, guardando las distancias. Hombre, ya quisiera María Jesús Montero ser Florentino Pérez. Está María Jesús Montero como si todo le importara tres bledos, aunque hay algo ahí. Cuando uno va a un debate en televisión, normalmente, y más en el caso del PSOE, que no habla lo que le sale del corazón, sino lo que toca según sus intereses, lo normal es que no improvises. Es decir, eso de el accidente laboral no es algo que le saliera a María Jesús Montero, lo debía de llevar escrito y ensayado con sus asesores. Y me pregunto por qué. ¿Por qué esa provocación innecesaria? ¿Por qué ese ciscarse en los guardias civiles? Bueno, el juez cita como investigado al excomisionado socialista de la Dana que falsificó su título. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado como investigado al excomisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel, el próximo 22 de mayo por una presunta falsedad documental relacionada con el título académico que utilizó para promocionar como funcionario. La decisión llega después de que la Audiencia de Valencia estimara los recursos presentados por Manos Limpias, la Diputación de Valencia y parcialmente la Fiscalía contra el archivo provisional de la causa. En un primer momento, el juzgado consideró prescrito el presunto delito vinculado a la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía. Sin embargo, la audiencia revocó el sobreseimiento y ordenó reabrir la instrucción. José María Ángel dimitió como comisionado para la reconstrucción tras la Dana del 29 de octubre el pasado 31 de julio de 2025, después de la polémica generada por la titulación con la que ascendió como funcionario hace más de 40 años. Bueno, pues resulta que hay un señor que falsifica su título, con ese título consigue una plaza de funcionario, no solo eso, sino que, termina progresando hasta el rango más alto, nombrado comisionado para la Dana por el gobierno de Sánchez, hasta que salta el escándalo por esa falsificación del título. Resulta que estaba ocupando una plaza de funcionario sin tener la habilitación necesaria porque no tenía el título exigido. Ya recuerdan ustedes el caso, ¿verdad? Se organizó una inmensa polémica por el asunto, al final tuvo que dimitir este señor, un episodio que si decían que se había intentado suicidar, con el que se intentó amainar el escándalo, luego realmente no parece que fuera tal episodio cierto. Todo un poquito como a prisa y corriendo, intentando contener los daños de un escándalo mayúsculo. El caso es que al final terminó dimitiendo, desapareció discretamente de escena y entonces el caso llega a la justicia
porque se presentan denuncias por diversas partes, por diversas vías, por la falsificación de su título universitario. Y de aquí, oh, casualidad, que esa denuncia le cae. Fíjense qué suerte tiene siempre el Partido Socialista, es una cosa espectacular. Me gustaría que algún oyente juez me explicara cómo demonios funciona lo del reparto de los asuntos, porque ya saben ustedes que muchos corruptos tratan de enmascarar su dinero, el dinero ganado a base de mordidas, dinero negro, comprando billetes de lotería premiados, ¿verdad? Y entonces te encuentras, por ejemplo, hubo un tío en Marbella que para justificar su fortuna le dijo al juez que le había tocado la lotería 78 veces. En fin. Bueno, pues el Partido Socialista tiene la misma suerte con los jueces que tocan en determinados casos. Oiga, no sé cómo se las arregla, que ¡pum!, le cae a un juez comprensivo, digamos. Y este caso de la falsificación del título universitario del excomisionado de la Dana va y le cae, toma ya, al marido de la jueza de la Dana, a ese que asistía a sesiones de su mujer sin tener habilitación para ello, pues va y le cae a ese. Y ese coge y dice, archivado el caso, porque todo está claramente prescrito, porque fue hace 40 años la falsificación del título. Dices, ¿perdón? ¿Cómo que está prescrito? Pero sí, acaba de ascender a lo más alto del funcionariado, ha sido nombrado comisionado de la Dana sin tener el título adecuado. O sea, está con el título falsificado obteniendo ventajas hoy. ¿Cómo que está prescrito? ¿Está usted diciendo que si alguien falsificó el título hace 40 años de médico, pues entonces a fecha de hoy podría ejercer en la Seguridad Social lo que le diera la gana porque está prescrito? Pero, ¿qué ha bebido este juez? Amigo, es que es el marido de la jueza de la Dana. ¡Suerte que tiene el Partido Socialista! Claro, las partes denunciantes recurrieron a la audiencia provincial de Valencia. Y la audiencia provincial de Valencia cogió lo del juez y le dijo, macho, en fin, como que archivada la investigación, como que está prescrito. Tío, no sé, haz algo un poquito menos obsceno, un poquito menos obvio. Haz como que indagas, al menos. Y le ordenó reabrir la instrucción. Entonces el juez ha citado como investigado a este tío que falsificó hace muchos años su título, es verdad, pero que a fecha de hoy seguía usando ese título para disponer de un puesto de funcionario al que no tenía derecho. Y les he puesto antes el ejemplo y lo reitero porque es muy fácil de entender. Imaginen que yo pues falsifico un título de medicina y empiezo a ejercer la neurocirugía en la Seguridad Social y 30 años después la sigo ejerciendo. Pues oiga, eso no prescribe. La estoy ejerciendo a fecha de hoy. Estoy cometiendo un delito hoy, utilizando un título falsificado para hacer algo para lo que no estoy legalmente habilitado. Bueno, pero por favor, si hay algún juez en la audiencia que me siga en Twitter y al que yo le siga y tal, ¿me podría explicar cuál es el sistema de reparto de casos? Porque no es normal, simplemente por mera consideración estadística, que siempre al Partido Socialista, o casi siempre, le toque un juez peculiar, ¿no? ¿Cómo se reparten los casos? ¿Es algún funcionario puesto por el PSOE que Jundado lo tira? Algún funcionario dice, caso peliagudo, a ver a qué juez tenemos amigo por aquí, pues a ti te ha tocado por reparto. ¿Me podría alguien decir cómo funciona el sistema? Porque no, esto no es normal. Igual, por cierto, que también me gustaría que alguien me explicara cómo funciona el tema de la selección de los jurados para los juicios con jurado. Lo digo por el juicio de Begoña Gómez cuando se celebre. Porque a ver si resulta que el Partido Socialista va a tener también la misma, en fin, ayuda de la diosa fortuna en la elección de jurados que en la elección de jueces por reparto. Bueno, prioridad nacional. ¿Qué narices es la prioridad nacional? Pues miren, esta noticia explica perfectamente qué es
lo contrario de la prioridad nacional. Escuchen esto porque me parece escandaloso. La lista provisional de admitidos en las guarderías del distrito madrileño de Villaverde vuelve a poner de relieve la creciente presión sobre el acceso a los servicios públicos. Según un análisis basado en los documentos oficiales del proceso de admisión para el curso 2026-2027 y difundido por la Gaceta, al menos 240 menores con nombres y apellidos españoles habrían quedado fuera de las escuelas infantiles municipales del distrito. El estudio, elaborado a partir de los listados públicos de admitidos y no admitidos y excluidos de varios centros educativos de Villaverde, señala que aproximadamente el 54% de los menores rechazados presentan nombres y apellidos considerados españoles. En total se habrían contabilizado alrededor de 430 solicitudes no admitidas en las escuelas analizadas, de las cuales entre 230 y 240 corresponderían a familias españolas. Esto es un escándalo. Familias españolas que podrían tener guardería y no la tienen porque pasa por delante alguien que ha venido de fuera. 240 que se han quedado sin plaza de guardería solo en el distrito madrileño de Villaverde. ¿Cuántas decenas de miles de familias en España están quedándose sin guardería porque gente que no cotiza un mísero céntimo de euro les quita la plaza? Gente venida de fuera. ¿Quieren ustedes saber qué es prioridad nacional? Pues prioridad nacional es que si tú sacas plazas en guarderías públicas, esas plazas sean ocupadas por quienes están aquí cotizando, por los españoles y por los inmigrantes legales que ayudan al sistema. Y si sobran plazas, entonces hacemos toda la caridad que uno quiera con la gente de fuera. Pero si sobran, ¿me puede alguien dar un solo motivo para que se le quite a un español una plaza de guardería para dársela a un tío que acaba de llegar de Argelia hace 3 días? Prioridad nacional es eso. Prioridad nacional es cubrir las necesidades de tu población. Y con lo que sobre, ayudas a quien lo necesite. Por supuesto, si a nadie le molesta que se ayude con lo que nos sobre a lo que necesite la gente. Si luego hay otra gente que, además de que se ayude del Estado con lo que nos sobre, quiere ayudar de su propio dinero, que ayude todo el mundo lo que quiera. Eso, cada cual, pues ejerce la caridad en el ámbito privado como quiera, pero en el ámbito público no se puede negar el acceso a una guardería municipal a un español porque hay otro tío que ha llegado en situación irregular y le quita la plaza. No hay derecho a eso. Es inmoral, es injusto para los españoles, injusto para los inmigrantes que están aquí legalmente y pagan sus impuestos, y completamente humillante. Es estarle diciendo a los españoles: trabaja como un canalla, contribuye para la sanidad y la educación, que vamos a coger el dinero que tú te creías que era para tu sanidad y tu educación y se lo vamos a dar a otros. Resulta que era para sanidad y educación, pero no de los españoles, no de los que pagan impuestos. Y esto es en Madrid, comunidad autónoma donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, donde gobierna la señora Isabel Díaz Ayuso. En Madrid, ser inmigrante irregular tiene puntos a la hora de optar a una plaza de guardería. Es decir, por haber entrado infringiendo la ley, toma 1,5 puntos. Igual que al español que tenga un niño con discapacidad, 1,5 puntos. Bueno, Reino Unido. Continúa el folletín. Y ahí sigue Starmer agarrado como una lapa, pero nadie sabe durante cuánto tiempo. Escuchen.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha trasladado a su gabinete su intención de continuar al frente del Ejecutivo británico pese al creciente malestar interno dentro del Partido Laborista. La presión sobre el líder laborista se ha intensificado después de que más de 90 diputados hayan reclamado públicamente su salida y comenzaran las primeras dimisiones en el seno del gobierno. Durante la reunión con sus ministros, Starmer admitió que las últimas 48 horas habían sido desestabilizadoras para el Ejecutivo en plena revuelta interna. Paralelamente, el sector afín al primer ministro difundió un documento supuestamente respaldado por 102 diputados laboristas en apoyo a su continuidad. Sin embargo, varios parlamentarios incluidos en esa lista han asegurado posteriormente que nunca firmaron dicho texto. La controversia coincide con las informaciones publicadas por distintos medios británicos que sitúan ya en más de 92 los parlamentarios laboristas que exigen la renuncia de Starmer, superando el umbral mínimo de 81 apoyos necesarios para activar formalmente un proceso de relevo en el liderazgo del partido. A la presión parlamentaria se ha sumado además la dimisión de la ministra de Descentralización, Faye Comunidades, primera integrante del gobierno en abandonar el cargo en plena crisis interna contra Starmer. También han presentado su renuncia 4 subsecretarios de Estado laboristas. Bueno, 3 ministros, 4 subsecretarios le han dimitido a Starmer. El gobierno se le cae por momentos. 92 diputados laboristas han pedido ya formalmente la dimisión de Keir Starmer como primer ministro y como líder del partido. A eso ha intentado contraatacar Starmer sacando una carta de apoyo de 103 diputados laboristas, pero resulta que anoche salía una diputada laborista que está entre esos 103 y dice: ¿quién me ha metido a mí en esa lista sin preguntarme ni siquiera? Dice: yo no he firmado nada, ninguna carta de apoyo a Starmer, tampoco he pedido su dimisión, pero yo no he firmado ninguna carta de apoyo a Starmer. Con lo cual, pues más follón. ¿Qué es lo que dice Starmer? Que vale, sí, son 92 ya los diputados laboristas que piden su dimisión y con 81 basta para iniciar el proceso interno de sustitución. Pero, dice Starmer, tendrán que ponerse de acuerdo en apoyar a un candidato alternativo a mí. Y es verdad, es decir, las 92 peticiones a Starmer para que dimita no tienen más valor que el moral y simbólico. Tío, que ya una cuarta parte de los diputados que tienes están pidiéndote que te vayas, que el partido se está cayendo a pedazos, que has llevado al partido al peor resultado de la historia, que esto es una completa debacle para el laborismo inglés. Pero si quieren activar el proceso de sustitución, esos 92 diputados, o al menos 81 de ellos, tendrían que decir: Starmer, dimite, y además proponemos como alternativa para liderar el partido a fulanito. Hay un tío que se llama Streeting, que es uno que parece que es el que tiene muchas posibilidades, pero Starmer trata de aferrarse a esa última esperanza, a que no se pongan de acuerdo entre los diputados díscolos para ver a quién nominan. Bueno, la cosa está llegando a un punto tal que muy posiblemente tenga que tirar la toalla Starmer, se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo los críticos, porque los críticos están dosificando la información. Van añadiéndose diputados, van dimitiendo ministros, van dimitiendo secretarios de Estado. Hoy se espera, están todos esperando un poco a una reunión que va a tener Starmer con uno de los que se rumorea como posible candidato alternativo. Pero, vamos, muy posiblemente siga el goteo de bajas, que se acelerará a medida que la gente vea que Starmer ya, pues, no tiene nada que hacer. Pero resulta muy curioso esta brutal insistencia en aferrarse al poder. Resulta muy curioso porque es casi como si se hubieran juramentado Sánchez y Starmer y Macron. Todos ellos son odiados en las encuestas de aprobación. Starmer está por los suelos, Sánchez ni les cuento, Macron pues es un poquito más impopular en Francia que Hannibal Lecter. Todos ellos están por debajo del 20% de aprobación.
Miren la cantidad de titulares que dedica nuestra prensa progre a comentar: Donald Trump cae al 45% de aprobación. Dices, pero tío, si a Donald Trump, en fin, le aprueban muchísimos más americanos que los que aprueban, franceses aprueban a Macron, españoles a Sánchez o británicos a Starmer. Si son la hez de la hez los que están gobernando esos países antaño grandes de Europa, pero se aferran al sillón como si se hubieran juramentado, no sé, pertenecen a algún club donde han hecho un pacto de sangre o algo por el estilo, y entonces ya no pueden irse porque se cae todo el chiringo, porque están arrastrando a sus partidos a la desaparición. La plataforma de Macron ya ni existe casi. La CDU en Alemania de Merkel va camino del sumidero como el Partido Socialdemócrata Alemán. El Partido Socialista aquí ni les cuento. Y los laboristas en el Reino Unido, pues ya ven, sorpasados por el Vox británico. Bueno, y todo esto, lo curioso es que Starmer está gobernando con una mayoría absolutísima de diputados en el Reino Unido cuando solo sacó el 30 y poco % del voto en las últimas elecciones. Lo digo como argumento para todos aquellos que dicen: no, el diputado de distrito o distritos uninominales, y así el diputado tiene que llamar a nuestra puerta para preguntarnos la opinión. Sí, eso es una ventaja del sistema de distritos uninominales, pero hay una desventaja. Y es que con un 30 y poco % del voto, un tío como Starmer te llega a primer ministro con una mayoría absolutísima de diputados en el Parlamento inglés. Porque a nada que los restantes estén un poco fragmentados, pues con un 30 y pico % de voto te llevas cada diputado de distrito en muchos distritos. Así que todos los sistemas tienen cosas buenas y cosas malas. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos, como cada mañana, a repasar algunas de las noticias que ya pueden leer todos ustedes en la portada de la Gaceta. Vamos a empezar por esta información que firma nuestro compañero Unai Cano. Bruselas recupera el acuerdo de cooperación con Siria e invita a los talibanes de Afganistán a su sede mientras se acrecienta la persecución contra los cristianos. En nuestro país les contamos que el Partido Popular se une al Partido Socialista de Cataluña y a los separatistas y rechazan en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, la moción de Vox a favor de la prioridad nacional. Todos los detalles, como siempre, se los recordamos en gaceta.es. Y esta otra noticia también va a ser de su interés. La Unión Europea multiplica por 11 la compra de mandarinas de Egipto pese al aumento de alertas sanitarias. Dicen que es una traición al campo europeo. Como siempre, le recomendamos nuestra sección de opinión y también, como no, la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue. Hoy nos va a hablar de la delincuencia en el País Vasco. Adivinen por qué aumenta. Bueno, si lo quieren saber, todos los detalles, como siempre, en su viñeta, en su humor, en el de Santi Orue. Estas y otras noticias, como siempre, las pueden encontrar en la portada de la Gaceta, que ya está disponible para todos ustedes. También pueden seguirnos, como siempre, en nuestras redes sociales. Así que ya saben, que tengan un muy feliz día y les mandamos un saludo muy cordial desde la redacción de la Gaceta. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8.